Hoy Jesús se nos presenta como el gran maestro. Jesús siempre fue un maestro, rabí le llamaban. Y digo gran maestro porque con un solo gesto dio una lección de muchas maneras, una lección desde muchos ángulos de vista, y vamos a analizarlo de esta manera. Dio una lección a los paganos, dio una lección a los judíos, dio una lección a los católicos y dio una lección a toda la humanidad. Vamos una por una a aprenderla. En un primer momento vemos cómo de manera desconcertante Jesús dio una respuesta durísima, realmente trató de una manera muy áspera a esta mujer cananea. ¿Qué significa que era cananea o sirofenicia? Dirá Marcos, para ser más específico. En el fondo está hablando de una mujer no judía, de un pueblo de cultura griega, es decir, pagana, tenía otros dioses, otra religión, otra raza. Y estos pueblos eran pueblos prósperos a nivel económico, a nivel técnico, eran pueblos que en cierto sentido pues tenían un nivel de vida superior al de los judíos. Vivían ahí al lado, al norte de Galilea en este caso. Jesús fue más o menos cercano a estas culturas desde Galilea. Y eran lugares, vivían en ciudades muy adornadas, llenas de mosaicos, llenas de plazas públicas, gimnasios. Y estos pueblos se sentían superiores a los judíos, miraban con desprecio a los judíos, los cuales consideraban un pueblo pobre, un pueblo insignificante, un pueblo con ideas religiosas muy extrañas para ellos. Y entonces los despreciaban. Entonces Jesús, en un primer momento, nos muestra cómo a esta mujer de esta cultura altiva, de esta cultura difícil y soberbia, la trata con dureza para mostrarle que no merece nada, que se dé cuenta que no es un pueblo superior, sino que a los ojos de Dios, los judíos es el pueblo de Dios y tienen una preponderancia. Entonces, en un primer momento hay un mensaje que nos choca mucho a nuestra mentalidad, pero Jesús la trata con dureza. De hecho, al inicio ni siquiera le responde, la ignora. Después le dice, ustedes no se merecen esto, ustedes van de segundos. Yo he venido para las ovejas descarriadas de Israel. Entonces, primera lección, esta dureza de Jesús quiere dar una lección al mundo pagano de humildad y enseñarnos que el que se ensalza será humillado. Derriba del trono a los poderosos, dice el Magnificat, y la Escritura lo repite constantemente. El que se siente en el primer lugar será pasado al último, ¿no? Entonces, esta primera lección de humildad, todavía falta mucho que aprender, aquí es solamente el inicio. Una lección para los judíos, porque veremos cómo después de toda esta situación, Jesús les enseñará a sus apóstoles que estaban ahí presentes. Por su lado, los apóstoles, siendo judíos, sentían una realidad, son el pueblo de Dios, el pueblo elegido, y por tanto se sentían superiores. Tenían una concepción, la concepción judía es una concepción un tanto xenófoba, en el sentido de que sienten que Dios es judío, y por tanto el Dios de los judíos después será para todo el mundo en segundo lugar. Así más o menos lo vivían. Y por tanto, así como los paganos se sentían superiores, ellos a nivel religioso y espiritual se sentían muy superiores y despreciaban a los paganos. Y por ello le llamaban perros. De hecho, todavía existe esa costumbre en aquellas tierras y por tanto es un desprecio de llamar perros a los paganos porque tienen costumbres bárbaras, porque tienen creencias absurdas, estilos de vida que pues, no son muy limpias o no son muy adecuadas. Entonces miraban con desprecio y sentían que no tenían derecho a nada. Entonces los apóstoles en este momento, cuando Jesús terminará alabando a esta mujer después de haberla probado duramente, terminará alabándola en público.
y aplaudiéndola, ahora lo veremos. Y les da una lección diciéndoles a los judíos, miren, ella siendo pagana, no siendo del pueblo elegido, teniendo tantas desventajas ante los judíos, miren qué grande es su fe. Miren que puede ser capaz de algo más bello y más grande que ustedes que son del pueblo elegido. Y esta misma lección que da Jesús a los judíos, hoy nos las da a los católicos. Nosotros los católicos sabemos que somos el nuevo pueblo de Dios, el pueblo elegido. Estamos convencidos de que nuestra Iglesia Católica es fundada por Cristo, es la original, es la iglesia genuina que Dios ha fundado, la única que Dios ha fundado en este mundo. Y en ese sentido nos puede llenar de orgullo cuando en realidad el Señor dice, tranquilo, esto no es para que te enorgullezcas, porque tú no eres católico por tus méritos. Yo te lo he regalado y te lo he regalado para que tú compartas esa fe con los que no la tienen. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay una doctrina que cuesta mucho entender a las personas cuando decimos, y lo seguimos diciendo, que el bautismo nos convierte en hijos de Dios. Por tanto, el no bautizado no es plenamente hijo de Dios, es criatura de Dios, criatura amada por Dios, pero todavía no ha recibido la gracia de la filiación divina en Cristo. Entonces eso pareciera discriminatorio porque nos puede parecer que estamos diciendo que los bautizados somos superiores a los paganos, es decir, a quienes no son bautizados, las personas de otras religiones, o nosotros mismos los católicos considerarnos por encima de los protestantes que pues no son de la iglesia original de Cristo, u otros grupos, otros tantos grupos que hay cristianos. Y sin embargo el Señor hoy nos quiere dar una lección y nos dice, mira cuántas veces esas personas que no son católicas, cuántas veces esas personas que ni siquiera son cristianas, tienen actos de fe, actos de amor al prójimo, actos realmente admirables. Y Dios puede alabarlos delante de nosotros para decirnos, como le hizo con los apóstoles, judíos ellos, pero al mismo tiempo las columnas de la nueva iglesia católica. Les dijo, miren qué grande es la fe de esta mujer. Y así también a nosotros nos muestra tantas cosas buenas que puede haber en esas personas para que no nos orgullezcamos, sino al contrario, para que veamos que nosotros teniendo tantos privilegios por encima de las demás religiones, y así lo consideramos, debemos considerarlo con humildad, porque por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, no por mérito nuestro. Y este privilegio de ser hijos de Dios y de ser miembros del pueblo de Cristo es para compartirlo. No es para enorgullecernos simplemente, sino sobre todo para salir y dar eso, compartirlo con los demás, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso nuestra iglesia se llama católica, porque católico significa universal, es para todas las naciones, todas las razas, todas las culturas de todos los tiempos. Entonces, esta lección también es una lección de humildad tanto para los paganos primero, para los judíos después, para los católicos ahora. Y ahora una lección para todos los hombres. Dios aquí nos habla, Jesús nos da una lección sobre lo que debe ser nuestra oración de súplica. Esta mujer llega pidiendo una ayuda para su hija, ni siquiera para sí misma, para su hija. Llega humilde, se postra ante el Señor y le está diciendo constantemente, ayúdame a mi hija que está atormentada por un demonio. Jesús no le contestó ni una palabra. Luego de esto, que ya está poniendo a prueba, entonces vienen los apóstoles a interceder, oración de intercesión, y le dicen a Jesús, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Entonces le piden por ella, así sea para librarse de aquello, pero
pero le suplican a Jesús también, apoyan con su oración de intercesión muy importante en nuestras súplicas, pedirle a otros que intercedan por nosotros. Pero Jesús da una respuesta también difícil. Les dice precisamente: yo he sido mandado únicamente a las ovejas de la casa de Israel, a los israelitas. Es cuando le da esa lección a esta mujer de una cultura que se siente superior y le dice: ustedes van después, van de segundos. Seguramente le dolió a ella, pero entonces se acerca con fe y le vuelve, postrada, le vuelve a decir: Señor, ayúdame. De nuevo. Y Jesús, más duro todavía, le dice esta frase: no está bien quitarles el pan a los hijos, es decir, a los judíos, para echárselo a los perritos. Aunque lo dice en diminutivo, no de una manera insultante, pero de todas formas es una frase dura. Esto era un dicho que está aplicando Jesús, un refrán. Pero de todas formas no deja de ser algo muy duro. Y ella, entonces, ante ese desprecio, responde estas palabras: es cierto, Señor, es verdad, tienes razón. Yo soy un perrito, no merezco nada, lo que le está diciendo. No merezco nada, yo estoy abajo. Entonces ella deja esa actitud de superioridad, se abaja y dice: es verdad, Señor, yo no merezco nada, yo soy como un perrito que estoy aquí al lado de la mesa. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús, en ese momento, que la ha probado en su fe delante de los otros para darles una lección de humildad, a darles una lección de fe a todos los presentes, entonces ahí sí que Jesús se conmueve ante tanta humildad y le dice: mujer, qué grande es tu fe. Jesús se conmueve, Jesús se emociona ante esto. Y es así Dios, en nuestra oración Dios se conmueve ante la humildad. Cuando nosotros reconocemos y oramos ante Él diciéndole: Señor, yo no merezco nada. Entonces aquí nos da una lección de insistencia en la oración y de humildad ante Dios. Porque es muy fácil cuando Dios nos da inmediatamente lo que pedimos, pero es que hay veces que el Señor hace como que nos ignora. Y lo hemos experimentado en nuestra oración, le pedimos y parece que no nos oye. Y no sentimos nada y no vemos que pase nada. ¿Acaso es que Dios no nos quiere? No, el Señor está poniendo a prueba nuestra fe y nuestra humildad. Y a veces incluso se comporta de manera dura porque le pedimos y vemos que las circunstancias pueden incluso empeorar. Difícil cuando Dios se demora, se tarda en escucharnos o en demostrarnos su atención. Pero más difícil aún cuando Dios nos niega la cosa específica que le pedimos porque Él tiene un plan mejor. Le he estado pidiendo a Dios con todo el corazón por esta intención, por esta persona, por esta circunstancia. Con toda mi alma se lo he pedido y al final no sirvió. Le pedí por la vida y por la salud de este individuo, de mi hijo, de mi marido, de lo que sea. Le pedí, le pedí, le pedí y no me lo dio como yo lo quería. Actitudes distintas, actitud de soberbia: Dios no me ama, Dios no me escucha, me doy la vuelta y me voy. O reconocer: Dios es más sabio que yo. Dios tiene un plan mejor. Dios no me dio esto, no por capricho. Dios no me dio esto porque Él tiene un plan mucho mejor. Dios sabe las circunstancias, Dios es mucho más sabio. Dios ve las cosas desde arriba. Dios sabe el porqué de esto. Y reconocerlo con humildad es como esta mujer que le dice: Señor, tienes razón. Yo no merezco nada. Me someto también a tu voluntad. Le sigue pidiendo, le sigue suplicando, sí, pero con humildad. Y recibe bendición. Y recibe bendición. De manera que ese es el camino para la oración. La insistencia, pero sobre todo la humildad ante Dios, desprendernos de nosotros mismos, permitir también que Dios nos pruebe, tiene todo el derecho. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que tenemos el derecho? Si yo soy bueno, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué Dios no me oye? Si yo voy a misa, si yo rezo el rosario. Yo no merezco nada, Señor, tienes razón. Hágase en mí tu voluntad.
Pidámosle al Señor este don de la humildad y que aprendamos todas estas lecciones que este gran Maestro nos ha dado con un solo gesto maravilloso para enseñarnos la actitud que debemos de tener ante Él, que si nos hace esperar, no es por otra cosa, sino para poder aumentar en nuestro corazón el deseo y así ser más bendecidos. Que así sea.